Hola, buenos días. Bienvenido al tiempo con Dios de este día que vamos a leer Jueces capítulo 12 de los versos del 1 al 15 y este pasaje se llama El peligro del conflicto interno. Así es que acompáñenme a aprender de la palabra de Dios. Dice aquí este pasaje que Dios entregó en manos de Jefté al ejército de los amonitas y Jefté los venció en una guerra y así Israel, la nación, fue librada de ese ejército enemigo. Y Jefté había vencido a un enemigo de la nación de Israel, pero ahora tiene un nuevo enemigo, solo que ese enemigo era una tribu de la misma nación. Qué peligroso es el conflicto interno, que es la división. Y vamos a leer Jueces 12 del 1 al 3 y dice: Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de su mano. Y viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Así que Jefté había pedido antes apoyo para ir a la guerra contra los amonitas, pero nadie lo apoyó. Pero ahora una tribu, que era la de Efraín, viene a reclamarle: ¿por qué no los llamó para ir a la guerra? Así es que nosotros tenemos que ser sabios y no buscar diferencias o división entre nosotros por causas que ni siquiera valen la pena. Con sabiduría siempre podemos encontrar una solución. Y aunque Jefté expone lo que sucedió y les explica que puso incluso su vida en peligro y salió a pelear contra los amonitas, aún así le reclamaron. Mateo 12:25, Jesús dice: Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y vamos a leer estos versículos del 4 al 6, y vamos a ver cómo se cumple esto que Jesús dijo. El verso 4 dice: Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad les preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: Ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y dice: y murieron entonces de los de Efraín 42,000 personas. ¿Cuánta pérdida trae la división? En aquellas batallas que ya no era con un ejército externo, sino entre las tribus hermanas, murieron 42,000 personas de Israel a manos de otra tribu de la misma nación por causa de la división. Y más aún, el pretexto que usaban para matar a los de Efraín, a la tribu de Efraín, era simplemente porque no pronunciaban de la misma manera que los de Galaad una palabra, Shibolet. Los de Efraín no podían pronunciarla igual que los galaditas, y ese era motivo suficiente para degollarlos. La división muchas veces se da por situaciones que no valen la pena, que no están dispuestos a perdonar, a hacer algo por los demás. Y eso causó una gran pérdida en esta nación. Primera de Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el verso 7 dice, y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. ¿Qué podemos aprender de esto? Que la división causa muerte, que la división causa estragos. Así es que quitemos todo aquello que pueda causar división entre nosotros. Aprendámonos a escuchar, a perdonar, ayudarnos a unos a otros y siempre busquemos la paz, porque la división destruye. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y primera de Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Así es que busquemos siempre la paz, busquemos siempre estar en un mismo sentir y evitemos la división. Los demás versículos muestran que vinieron después otros jueces que estuvieron después de Jefté. Pero la enseñanza que nos deja aquí es que tenemos que evitar la división entre nosotros. Me despido con este versículo que está en 2 de Corintios 13:11, que dice así, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pues que Dios les bendiga y nos saludamos en la siguiente cápsula. Hasta luego.